¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Pues bueno, otra noche grande en la NBA, otra noche en la que hemos tenido dos séptimos partidos. Ayer estuvimos viviendo en directo en Twitch, en YouTube y en Twitter el partido entre los Orlando Magic y los Detroit Pistons. Victoria clara de Detroit. Hizo un gran partido Pablo Banquero, pero estuvo lamentablemente para los Orlando Magic muy solo y Detroit fue un equipo más completo, fue un equipo más suficiente. Gran partido de Kate Cunningham, muy bien acompañado por Tobias Harris, muy bien acompañado también desde el banquillo por Dennis Jenkins y victoria de los Detroit Pistons sobre los Orlando Magic. Los Detroit Pistons avanzan a semifinales de conferencia y se enfrentarán pues a los Cleveland Cavaliers, porque los Cleveland Cavaliers vencieron en ese séptimo partido en Cleveland a los Toronto Raptors 114-102, una primera parte igualada, una primera parte donde pues primero tuvo la ventaja los Toronto Raptors, donde cogieron una buena ventaja de unos 20 puntos que luego no soltaron los Cleveland Cavaliers, gran partido de Donovan Mitchell, gran partido de Jarrett Allen, y tendremos ese duelo en segunda ronda entre los Detroit Pistons y los Cleveland Cavaliers. Y con esto finaliza la primera ronda de los playoffs en la NBA. Vamos a analizar un poquito estos dos partidos. Ya sabéis que estos podcasts los tendremos siempre que haya partidos en los playoffs. A modo de un pequeño resumen, una vista express de lo que ha sucedido la última noche. Esperemos que os guste. Si es así, pues os sugerimos que dejéis un like, un comentario con vuestra opinión. Os recordamos que tenéis la quedada de Logroño es este fin de semana. Ya estamos en semana de quedada del 8 al 10 de mayo en Logroño y sobre todo ese evento que vamos a hacer, ese podcast, el sábado 9 de mayo a las 10 de la mañana en la Fundación Ibercaja de Logroño. Entrada gratuita, capacidad hasta 130 personas. Y haremos un podcast en directo con todos los elementos y todas las personas del podcast. Estará Sergio, estará Edu, estará John Ball, estará Iker, estará también Eder, estará también Jorge de Euroliga. Hablaremos de estadística avanzada, de qué significa ser un fan de un equipo en la NBA desde España. Haremos un juego tipo indicios. Os lo vais a pasar muy bien y tenemos sorteos, un montón de sorteos. Productos gastronómicos de la zona, libros de baloncesto, suscripciones digitales de la revista Gigantes, camisetas de NBA. Veniros que os lo vais a pasar muy bien. Así que nada, vamos a empezar, pero para ello tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast y vamos a ir en orden cronológico. Estuvimos viendo ayer en directo el partido entre los Detroit Pistons y los Orlando Magic. Victoria de Detroit 116-94. Contamos con la narración de Íñigo Lecea y yo estuve aportando algún comentario, hablando un poquito de las estadísticas. Y bueno, la verdad fue una pena porque hubiéramos querido un partido un poquito más igualado, que hubiese llegado con más igualdad, valga la redundancia al final. Pero bueno, creo que Detroit en este caso fue bastante superior a los Orlando Magic, que pues solo contaron con la colaboración, con la ayuda, con el liderazgo de Paolo Banquero. Paolo Banquero hizo 38 puntos, 14 de 25 en tiros de campo, 4 de 7 en triples, 6 de 8 en tiros libres, 9 rebotes, asistencias, 5 pérdidas, pero estuvo bastante solito durante todo el partido. Yo eché mucho de menos más tiros de Desmond Bane. Desmond Bane solo realizó 10 tiros durante el partido. Jalen Sachs tuvo una molestia al finalizar el partido en el segundo cuarto, pues trató de hacer un triple de medio campo, creo que fue de una forma desafortunada, creo que fue de una forma involuntaria, pero de una forma un poquito temeraria. Kate Cunningham le cayó por encima y pues estuvo luego yo creo que todo el partido ranqueante. Aún así, Jalen Sachs hizo un 2 de 9 en tiros de campo, 0 de 4 en triples, 4 rebotes, 4 asistencias, 3 pérdidas, 4 robos, 2 tapones, hizo un poquito de todo, pero yo eché un poquito de menos más aportación ofensiva tanto de Desmond Bane como de Jalen Sachs. Recordar que no jugaba Frank Wagner, que pues todos los partidos que desde que no jugó Frank Wagner los Orlando Magic los han perdido. Desde el banquillo contaron con 11 puntos de Anthony Black, aunque como los porcentajes, y Moritz Wagner con 5 puntos. No jugó Guavitat, se desconozco si estaba o no lesionado, pero le adelantó en la rotación. Y por parte de Detroit, pues bueno, muy buen partido de Kate Cunningham, 32 puntos, 10 de 18 en tiros de campo, 4 de 6 en triples, 8 de 10 en tiros libres, 12 asistencias, las pérdidas, 4 pérdidas, que no está mal para las 6 que estaba teniendo últimamente, y 2 tapones. Y estuvo muy bien secundado primero por Tobias Harris con 30 puntos, tuvo un segundo cuarto de 17 puntos, que la verdad ahí ayudó a que los Detroit Pistons cogieran una buena ventaja. Es cuando cogen
ese buen rush final en el segundo cuarto y con ese parcial de 40-27 en el segundo cuarto coge una diferencia de unos 10-12 puntos y luego pues la mantienen durante todo el encuentro. Y la verdad que muy bien Tobias Harris tirando de veteranía. Es su mejor séptimo partido en su historia. Yo os digo, 30 puntos, buenos porcentajes, 11 de 18 en tiros de campo, 5 de 7 en triples, 3 de 3 en tiros libres, 9 rebotes. Ahí es donde, como se estaba comentando, los Detroit Pistons cogen ventaja en ese segundo cuarto con ese parcial de 40-27. En el tercero el parcial es de 23-15 y ya el último es de 33-30, pero ya más o menos estaba todo el pescado vendido. Estuvimos esperando para ver si había una reacción de los Orlando Magic y que finalmente no se produjo nunca. Jalen Duren tuvo un mejor partido, 15 puntos, 5 de 9 en tiros de campo, 15 rebotes, 3 asistencias. Sobre todo tuvo bastantes rebotes ofensivos. Al principio del partido que ayudaron a conseguir una buena ventaja para los Detroit Pistons. Tuvo 6 rebotes ofensivos en total. Y estaba comentando la sensación que tenía cuando estaba viendo el partido con Íñigo. Me encantaría ver que estos Detroit Pistons fueran un equipo que han ido de menos a más a lo largo del torneo, a lo largo de los playoffs y que pues poco a poco vayan recuperando piezas como la de Jalen Duren, que ha sido pues su segundo mejor jugador esa temporada, o por lo menos el segundo con más impacto en cuanto a puntos, rebotes, en cuanto a estadística, y nunca va a ser ese jugador que te lidere la ofensiva del equipo, pero sí que es cierto que desde su rebote ofensivo, desde sus bloqueos, desde sus tapones, de su intimidación, es un jugador que debería aportar bastante más de lo que ha hecho en esta primera ronda, que nos ha dejado mucho de ver. De hecho, el otro día se estuvo grabando un podcast hablando de sorpresas y decepciones de este inicio de primera ronda y una de las decepciones es Jalen Duren, porque yo espero mucho más de este jugador, que es un portento físico y que, bueno, muchas veces no puedes ayudar desde una perspectiva ofensiva del tiro, de la generación de juego, de impactar de esa forma, pero tú con tus habilidades, con tus características, con tu pues, intensidad, con tus poner buenos bloqueos, poner buenas pantallas, rebotes ofensivos, tapones, puedes ayudar mucho más al equipo de lo que te piensas y eso es lo que necesitan los Detroit Pistons de Jalen Duren. También contaron con una muy buena colaboración desde el banquillo de Dennis Jenkins, que la verdad estuvo muy bien, 16 puntos, 4 de 5 en triples. No tuvieron mucha anotación, porque Javonte Green anotó 3 puntos desde el banquillo, pero creo que fue en el tercero, en el cuarto cuarto. Paul Reed solo jugó 2 minutos, 0 puntos. Isaiah Stewart solo jugó 8 minutos. Javonte Green jugó 13 minutos, 3 puntos. Y ya os digo, Dennis Jenkins, ese factor X, incluso por momentos jugando minutos junto a Kate Cunningham. Y de esta forma los Orlando Magic quedan eliminados. Los Orlando Magic han sido remontados con un 3-1, que es una situación que se ha producido, se puede producir siempre. En esta ocasión, en la primera ronda, se ha producido 2 veces, porque los Sixers también remontaron a los Boston Celtics un 3-1. Y es una situación rara, es una situación compleja. Orlando tenía la eliminatoria prácticamente ganada después de los 2 partidos que ganaron de forma consecutiva en Orlando, habían robado un partido en Detroit, perdieron a Frank Wagner por lesión, tuvieron el partido prácticamente ganado en el sexto y la eliminatoria prácticamente ganada con esa diferencia de más 24 y luego tuvieron un blancazo tremendo en la segunda parte. Y bueno, pues yo creo que lamentablemente aquí ha llegado un poco el fin de este proyecto, el fin de la era Jamal Mosley. Imagino que algún día, pues Sergio, cuando haga este podcast de reconstrucciones, le pedirá a Frances que nos dé un poquito su opinión. Pero yo creo que Jamal Mosley ya debería salir de los Orlando Magic, me parece que es lo más lógico. Y quizás debamos ver algún cambio de alguno de los jugadores clave. No sé si han cambiado la percepción que tenían los fans de Orlando Magic de ese binomio Frank Wagner-Paolo Banquero. Imagino que todavía les darán una oportunidad a ambos, pero a los Jalen Sachs, Wendell Carter, yo creo que algo tienen que tocar para cambiar un poco este equipo. Y por parte de Detroit, pues es un equipo que va de menos a más y veremos qué tal les va en esa eliminatoria contra los Cleveland Cavaliers, que pues parece que les ha costado, ¿no?, ganar a los Toronto Raptors. Y de ello vamos a hablar, de ese partido entre Cleveland y Toronto, victoria de Cleveland 114-102, un partido que empezaron ganando los Toronto Raptors, que estuvieron por encima con un parcial de 26-24, aunque rápidamente a finales del primer cuarto los Cleveland Cavaliers ya se repusieron de ese marcador en contra. En el segundo cuarto le devuelven el parcial los Cavs a los Raptors con un parcial de 25-23. Y en el tercer cuarto es cuando Cleveland coge ventaja con un parcial de 38-29.
una ventaja que ya no van a soltar, pese a que los Toronto Raptors fueron mejores en el último cuarto con un parcial de 34-27. Pero ya os digo, Cleveland tuvo una distancia cercana a los 15-20 puntos y ya de ahí no la soltó. De hecho, el último cuarto estuvieron contemporizando mucho y acabaron pues simplemente para tratar de que pasara el tiempo, y Toronto no tuvo opción de ganar el encuentro y no hubo un conato de remontada claro. Por parte de los Cleveland Cavaliers, los mejores, pues James Harden 18 puntos, Donovan Mitchell 22 puntos, malos porcentajes de tiro para ambos. Sí que es cierto que James Harden tuvo un 11 de 13 en tiros libres, y Jarrett Allen 22 puntos, 7 de 11 en tiros de campo, 8 de 14 en tiros libres, 19 rebotes, 2 asistencias. Evan Mobley aportó con 13 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, y Dean Wade, que fue el otro titular, 5 puntos. Saliendo desde el banquillo aportaron mucho tanto Max Strus como Sam Merrill. Strus 12 puntos y Sam Merrill 13 puntos. Malos porcentajes de tiro, Strus con un 2 de 8 en triples y Sam Merrill con un 3 de 7 en tiros de 3. También aportó Jalen Tyson con 7 puntos. Por parte de los Toronto Raptors, 23 puntos para R.J. Barrett, 24 puntos para Scottie Barnes, 14 puntos para Jamal Sheed, 13 puntos para Jacoby Walter, y desde el banquillo 8 para Colin Murray-Boyles, que ha sido una de las sensaciones de esta primera ronda en esta eliminatoria, 6 puntos para Mamu, 3 puntos solo para Jamison Battle y 2 puntos para A.J. Lawson. ¿Y qué conclusiones sacamos de esta eliminatoria? Pues conclusiones de que empezaron los Cleveland Cavaliers ganando 2-0. Yo pensaba que era un equipo más autosuficiente, pero poco a poco yo les he visto las costuras. Creo que si han sufrido tanto contra los Toronto Raptors a nivel defensivo, sinceramente me cuesta mucho ver cómo pueden ganar a un equipo que es mejor en defensa como los Detroit Pistons, y que además el equipo de Michigan pues tiene jugadores incluso más élite para parar las fortalezas de los Cleveland Cavaliers, que son sus dos guards, tanto Donovan Mitchell como James Harden. Yo creo que, pues eso, tanto Kate Cunningham como Ausar Thompson son jugadores que van a hacer que incluso bajen más los porcentajes de tiro de Harden y de Donovan Mitchell. ¿Creo que Cleveland puede competir algo? Sí, yo daría una serie más o menos de un favoritismo tipo 4-2, 4-1, 4-2. Para los Detroit Pistons voy a decir más 4-2, pero creo que según lo que hemos visto en esta primera ronda, ya sabéis que luego las cosas pueden cambiar, un buen planteamiento de un entrenador, un jugador que está en racha, un equipo que se cae completamente, pues las cosas pueden cambiar, pero según lo que hemos visto tanto en temporada regular como en esta primera ronda, me parece que los Pistons son muy favoritos. Me parece que los Pistons con intensidad, de hecho, los Cleveland Cavaliers creo que es un equipo que les viene bastante bien a la hora de poder ganar la eliminatoria, de poder ganar la eliminatoria. Así que veremos un poco cómo se han sucediendo los acontecimientos. La temporada de Toronto me parece buena, era un equipo que teníamos dudas acerca de si qué es lo que podían hacer, si iban a tanquear, si iban a ser un equipo de mitad de tabla, un equipo de play-in. Han demostrado ser un equipo de playoff directo, han demostrado competir en playoff contra un equipo que, como los Cleveland Cavaliers, que han apostado el todo por el todo, que han apostado por James Harden para intercambiándolo por Darius Garland, y veremos. Yo creo que haría algún cambio, pero creo que Scottie Barnes ha demostrado que puede ser una estrella de la liga. Creo que R.J. Barrett ha demostrado que puede ser una buena segunda, tercera espada, dependiendo cuál sea tu segunda espada. Has demostrado que Colin Murray-Boyles puede ser un buen jugador de rotación para este equipo. Disculpad. Y bueno, veremos un poco qué es lo que sucede, qué cambios se producen en los Toronto Raptors y si dan un paso hacia adelante. Y nada más, chicos, esta tarde estaremos en directo a partir de las 7:30 para hacer un podcast con Tony Mesa en el cual nos detendremos un poquito más en cada eliminatoria. Vamos a hacer una previa de esta segunda ronda, una previa de estas semifinales de conferencia desde el punto de vista de la estadística avanzada. Estaremos desde las 7:30 en Twitch, en YouTube y en Twitter analizando cada una de estas conferencias. También veremos cuáles son los resultados que da el Excel de Iker. Así que nada, gracias a todos por escuchar Massive Ball. Vamos a empezar bien la semana, que esta semana de quedada, ánimo a todos, que el lunes es menos lunes y hay quedada de Massive Ball el fin de semana. Así que saludos y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao, cuidados.